¿Cómo sigue la L30? ¿Qué pasa con los bonos argentinos? ¿Conviene comprar antes de la fecha en la que paga intereses y muchos de ellos capital también? Si te interesa saber la respuesta a todas estas preguntas, quédate. Bienvenidos al canal. Esto es Finanzas con Luis. En este canal hablamos de economía, finanzas, mercados e inversiones, así que si te interesan estos temas, suscríbete si todavía no lo hiciste y activa la campanita, así no te perdés de nada. También te pido que le dejes me gusta al video y que me dejes un comentario con alguna pregunta que te quede. Igual vamos a ir viendo muchos de los temas que te fui diciendo antes y muchos otros también. Voy a hablar de la L30 más que nada por ser el más representativo, pero igual vamos a ir viendo también todos los otros. Te voy a ir mostrando cuánto puede subir uno, cuánto puede subir otro, dependiendo de distintos escenarios que vamos a ir tratando. Y la L30, al ser el más representativo, el que más volumen tiene, el más famoso también de todos, es como un parámetro. En general todos tienden a moverse en la misma dirección. Si un día sube uno, otro puede bajar, pero si una semana todos los días uno baja, el otro también va a terminar bajando, es lo más probable. Así que por eso hago mucha referencia a la L30, pero lo podés tomar como una generalización al resto de los bonos también. En estos días el bono AL30 está cotizando a $56, había llegado a los 60 en mitad de abril, después se mantuvo lateralizando, subiendo y bajando en esa zona cerca de los 60 hasta mitad de mayo y después empezó a bajar porque hubo varias noticias negativas. Llegó a estar incluso por debajo de los $50, muy poquito por debajo. Por suerte no los perforó demasiado, pero ahí parecía que se venía un momento difícil, era un momento, bueno, que no estaba aprobada la ley, que no se sabía qué pasaba con el swap con China, muchas noticias negativas. Fue, la verdad, un buen momento de compra porque de ahí retomó y volvió a subir a los $56. Yo ya tengo otros videos hablando de estos bonos, explicando en detalle más cómo funcionan, que te los dejo en la descripción, pero yo lo que siempre dije es que soy alcista, espero que sigan subiendo un poco más estos bonos por distintas razones, que vamos a comentar algunas, y no en los videos esos también podés tener más información. Ahora, ¿por qué yo pienso que de acá a fin de año pueden subir estos bonos? Una razón es que ya se renegoció lo que era el tema del swap con China, que eso implicaba una salida grande de fondos de dólares del Banco Central. Bueno, eso se estiraron los plazos, con lo cual es un tema solucionado. Después, otro tema es que todavía estamos a la expectativa de la salida del cepo. Cuando se salga, eso puede ser una noticia que atraiga capitales, por lo cual los bonos pueden subir cuando se haga la salida del cepo. Otro tema es la negociación con el Fondo Monetario. Por un lado tenemos el acuerdo actual que el gobierno sobrecumplió las metas, cosa que muchas veces no pasaba en Argentina. Bueno, en este caso se las sobrecumplió y estamos a la expectativa de un nuevo acuerdo. Eso puede generar un desembolso de dinero importante que podría estar entre los 8 y los 12 mil millones de dólares frescos que le entren a la Argentina, con lo cual el Banco Central tendría más reservas y habría más chance de que se paguen estos bonos. ¿De dónde saco ese número? Un exdirector del FMI hace muy poquito habló y dijo que, de acuerdo a las condiciones y a cómo está Argentina, es un número que probablemente el fondo estaría en condiciones de entregarle a la Argentina. Obviamente, si llegan a un acuerdo, sabemos que el FMI quiere una devaluación un poco más rápida de lo que es el tipo de cambio oficial y también que de una vez por todas se salga el cepo, cosa que el gobierno viene estirando en estos primeros 6 meses de gestión, entendiendo también la situación que habían recibido, que era bastante complicada en la parte del balance del Banco Central. Otro buen indicio que tienen los bonos es que tanto Milei como Caputo, como el secretario de Finanzas, que es Pablo Quirno, son todos los funcionarios más importantes de lo que tiene que ver con la economía, y los bonos estos siempre dicen que se van a pagar. Obviamente no van a decir que no se van a pagar, eso es obvio, pero cuando se les pregunta esto por Twitter en general, ellos podrían contestar otras preguntas y deciden contestar puntualmente estas. Obviamente es el número que ellos necesitan, que ellos miran permanentemente. Sumado a todo esto que dije antes, tenemos la expectativa de que, bueno, Argentina puede ser como un ejemplo que el mundo libre de Occidente quiere tomar como referencia. Entonces puede ser que Estados Unidos, que es el socio mayoritario, por decirlo de alguna manera, del FMI, y el mismo FMI no quieran que caiga este gobierno, que necesita repagar la deuda que el año que viene tiene muchísimos vencimientos, con lo cual es otro indicio que a mí me da la pauta de que pueden subir mucho. Y también lo que tenemos es la comparación con bonos de otros países, no de los países más desarrollados. Si lo comparamos, por ejemplo, con El Salvador, Pakistán, Nigeria, Mozambique, esos países rinden entre 10-15% y hoy tenemos el AL30, por ejemplo, arriba del 20% de rendimiento si tomamos la tasa interna de retorno. Así que es otro indicio que a mí me dice que pueden llegar a seguir subiendo los bonos para acercarse más
a ese rendimiento. ¿Y cuáles bonos, no? Porque tenemos los más cortos como el 29, el 30, siempre hablando de la L o el GD, digamos, cambia la legislación, pero el movimiento del precio es más o menos similar, versus otros más largos, por ejemplo, el 41 o el 35, que es más largo que el 38. Si no sabías esto, te dejo video en la descripción explicándolo. Entonces, yo lo que pienso es que la curva, que hoy en día rinden más los bonos cortos, el 29 y el 30, que los bonos largos, debería por lo menos ser chata, es decir, que rindan lo mismo los bonos 29, que vos recibís el dinero desde el año que viene, ya vas cobrando capital, que deberían rendir más o menos parecido a los bonos más largos. Ahí para empezar, incluso yo pienso que los cortos deberían rendir incluso menos, con lo cual la suba de precio, que es inversa al rendimiento, sería mayor. Igualmente vamos a ver en la pantalla cuánto podría subir cada uno de estos bonos, así que acompáñame, vamos a la pantalla. Entonces dijimos que otros países están rindiendo entre 10-15%, con lo cual podríamos considerar ese mismo rendimiento. Entonces, yo lo que pienso es que el AL30, por ejemplo, va a estar más cerca del 10 y el 35 más cerca de 15. Obviamente no es que uno va a estar 10 y otro 15, eso va a depender del mercado, ¿no? Pero si el AL30 rindiera más o menos el precio que tendría fuera 78, entonces tendríamos una TIR del 9,97, que es más o menos cerca del 10. Incluso esto podría ser menor porque el mercado a veces se pasa de optimista y podría llegar a rendir 8% Argentina, sí, puede llegar a pasar. Además, teniendo en cuenta que puede bajar la tasa en Estados Unidos, con lo cual la tasa en todos los países termina bajando. Pero más o menos considerando ese movimiento, podríamos decir que entonces la ganancia sería esto de acá, el 38,59%. Esto mismo, yo este Excel te lo dejo en la descripción, con lo cual podéis hacer la simulación que quieras. También con el GD38 lo que siempre vas a ver es que el rendimiento es un poco menor en este bono. Seguimos con el AL29, que es incluso más corto, ¿no? Supongamos que rindiera más o menos parecido, 10%, podría ser incluso un poquito menos, pero en ese caso estaría más o menos a 80, con lo cual la ganancia sería del 38,07. Yo igual lo que creo, como te decía, es que el L29 pienso que va a empezar a ganarle y sacarle más ventaja al 30 dentro de los próximos meses por una cuestión de flujo. Ahora, midiendo ese rendimiento, la verdad que es bastante parecido. Como estos son simulaciones, 38,59 contra 38,07 es prácticamente un empate. Después tenemos el 35, que acá ya estamos hablando de bonos un poco más largos. El 35, si vos ves el flujo, que esto es lo que te va pagando, recién empieza a pagar fuerte desde el año 2031, con lo cual es un bono más largo incluso que el 38. Eso te lo dejo en la descripción, la explicación de por qué eso, ¿no? Pero si nosotros suponiéramos que esto va a rendir un poco menos de lo que está rindiendo ahora, por ejemplo, a un precio a 63, que sería una TIR del 12%, entonces en ese caso tendríamos una ganancia del 36%. Es un poquito menor que la del AL30. Yo los precios los estoy tomando en el día que estoy haciendo el video, obviamente. Y después tenemos el 38, que es un bono intermedio en cuanto a duration, que en este caso, si suponemos que el precio se va a 68, estaría rindiendo un poquitito menos que lo que recién suponimos en el 35, pero cerca del 12%. Y bueno, si fuera a rendir más cerca del 10%, incluso sería mayor el precio que tendría que tener, pero con lo que supusimos recién tiene una ganancia del 41,80%, más que lo que vimos en los bonos que vimos anteriormente, siempre teniendo en cuenta que estos son simulaciones. Y después lo que tenemos es el 41, que bueno, es el más largo de todo, igual tiene un flujo un poquito más atractivo que el 35. En este caso, lo que tenemos es que si el precio fuera 57, tendríamos una TIR del 12,20%, lo cual podría ser, esto sería una ganancia del 31%, que es más baja que las que vimos anteriormente. Pero esto, como siempre te digo, depende del precio, con lo cual este Excel te lo puedes descargar y hacer la simulación en el momento que vos quieras. Y después el último que tenemos es el 46, que es el bueno, más largo de todos. Acá, si suponemos un precio de 61, entonces en ese caso el rendimiento sería superior a los que vimos antes del 12%. Este es el bono más largo. eh, y esto sería una ganancia del 40,91%, con lo cual sería cercana a la que vimos en el 38. Pero esto va variando de acuerdo al precio. Con lo cual, bueno, va a depender cuál es el mejor, va a depender del precio en el momento que vos ves el video. Lo importante es siempre esta noción
acá lo que tenés es los flujos de pago que te va pagando en cada momento. La ganancia esta no es tan importante porque yo la dejo porque bueno, a veces sirve como una referencia de yo pongo tanto y la ganancia que yo voy a tener si esto se paga y yo me quedo recibiendo la amortización y el capital los intereses es esta, pero es más de referencia. Lo que importa es la TIR porque es una tasa anual. Igual la TIR tiene sus defectos, que bueno, es una tasa que supone reinversión al mismo precio y bueno, otras cuestiones que no van al caso por ahí de meterse en detalle en este video. Así que este es el potencial que tienen. Obviamente, en caso de que las cosas salgan mal y los precios, supongamos que el AL30 pase a rendir, en vez de 24, pase a rendir 35, eso significaría más o menos un precio, vamos a 45 más o menos, con lo cual sería una caída importante. Así que hay que tenerlo en cuenta en el momento de hacer la inversión. Antes de cerrar el video voy a responder algunas preguntas que me hacen muy seguido. La primera, ¿conviene comprar antes del momento en el que pagan amortización y capital los bonos? Por ejemplo, el AL30 en julio de 2024, dentro de muy poquitos días, va a estar pagando $4 de capital y un poco más de intereses, y el año que viene, desde enero, ya paga 8 de capital más intereses, en enero y julio. Bueno, y así con cada uno de los bonos. La realidad es que no conviene comprar por esta razón, decir compro 3 días antes, porque hay un día que es el día anterior, 24 horas antes del momento del pago, que se llama la fecha ex cupón, que sería lo similar a la fecha previa al dividendo en una acción. En ese momento se dice que corta cupón, por una expresión antigua que antes realmente cortaban el cupón de un papel. Bueno, ahora pasa lo mismo, pero de manera digital. Entonces, lo que tiene el bono ese día, el día anterior, cobran el interés y el capital, pero lo que pasa es que, supongamos, para poner números redondos, el bono está cotizando a 60, vos vas a cobrar 4 y entonces al día siguiente, cuando se corta el cupón, los bonos empiezan a cotizar en vez de 60 a 56, o sea, 60 menos los 4 que vos recibís. Entonces, invertir para cobrar la amortización no tiene sentido. Sí tiene sentido invertir pensando en el futuro, como fuimos viendo en la primera parte del video. Estamos hablando de que si no, tendrías una ganancia superior al 5% de un día para el otro en dólares, todo el mundo querría comprar, subiría el precio, con lo cual obviamente no tiene sentido que eso pase, y por eso está este tema que te digo del corte de cupón. Ahora, ¿cuál de todos estos bonos, AL o GD, es el mejor? Bueno, la respuesta lo fuimos viendo un poco en el video. Yo te voy a decir los que a mí me gustan. A mí me parece una buena opción el AL29 por una cuestión de flujo. El año que viene empieza a devolver 10 de capital en enero y 10 en julio, con lo cual de 2025 a 2027 ya vas a cobrar $60 más intereses, que es más que lo que está cotizando en este momento el bono. Con lo cual, bueno, me parece una buena opción. Y también por una cuestión de que el mercado, el inversor siempre va buscando más flujo. También me gusta el AE38 a estos precios por el rendimiento y porque además tiene un cupón de interés bastante interesante. Y después de lo que es GD, me gustan los que tienen menos brecha entre el AL y GD, por ejemplo el GD35. Después, cuál conviene en cada momento va a depender del precio. O sea, eso no es que un bono es mejor que otro. Eso depende del rendimiento, de la duration de un bono y otro. Entonces, uno va haciendo la comparación momento a momento según cuando quiera invertir. ¿Estos rendimientos que hablamos, que vimos, son seguros? La respuesta es que no, para nada, porque estamos hablando de bonos de un país bastante riesgoso. Como vimos, el mercado lo percibe incluso más riesgoso que países bueno, que no están en su mejor situación, con lo cual estamos hablando de Argentina, que tiene un historial de default que no es para nada alentador. Así que no tenés que dejar de lado otras inversiones más seguras, como puede ser una obligación negociable o como puede ser un CDR. Obviamente son para distintos perfiles, para distintos momentos. Tengo video en el canal hablando de estos instrumentos. No me quiero poner en detalle, pero no es como para decir, bueno, voy a poner toda mi plata en bonos argentinos, porque la verdad que sí, puede tener muchísimo rendimiento, pero tiene un riesgo alto. Yo tengo de estos bonos, me parece un buen momento todavía, pero hay que ir con cuidado sabiendo que estamos en un país como Argentina. Si tenés más preguntas, déjamela en los comentarios. No te olvides de dejarle me gusta si te gustó el video y de suscribirte. Eso es todo por hoy. Espero que te haya gustado y que te sirva la información. Nos vemos la próxima.